Cordial saludo a todas las estudiantes de Atención a la Primera Infancia. A continuación, les voy a dar un ejemplo de cómo debe ser la citación y referenciación en su proyecto de grado. Entonces, en primer lugar, estamos en nuestro documento de trabajo. Acá estoy, por ejemplo, realizando una introducción con normas APA. Entonces, recuerden que en las normas APA utilizamos letra Arial o Time New Roman 12, los títulos no van en mayúscula, la primera solamente va en mayúscula, van en negrilla y el espaciado es a 2 puntos, pero lo pueden utilizar a 1.5 con una sangría al principio de párrafo. El presente trabajo tiene por objeto presentar una serie de guías para que tanto profesionales que trabajan en la primera infancia como padres de familia desarrollen en el niño habilidades necesarias para ingresar al ámbito escolar. Para ello, en primer lugar, resulta indispensable el papel de la familia en el desarrollo de dichos ejercicios. Entonces, yo estoy asegurando que es muy importante que la familia ayude a desarrollar los ejercicios de la guía que voy a presentar. Las citas funcionan para darle peso a mi argumento. ¿Por qué puedo decir que esto es importante? No porque lo diga yo, sino porque yo previamente he consultado sobre la importancia de la familia en el ámbito educativo o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Buscar, se dirigen a Google Académico o Google Scholar y buscan los artículos de revisión que van a apoyar a su trabajo. ¿Listos? Entonces yo coloco la familia en la primera infancia, por ejemplo, y aquí me van a salir varios artículos de dónde es este artículo o libro. Por ejemplo, aquí unirrioja.es, si está disponible y en qué formato. Acá me dice que en PDF, el número de citas que ha tenido el artículo, el número de versiones. Entonces, si yo veo que alguno de estos artículos me sirve, lo abro. Yo previamente había abierto la familia como contexto en el desarrollo infantil. Y acá me lleva al repositorio o a la página de la universidad o del centro de investigación que publica el estudio, el artículo o el libro. Entonces, acá me dan más información, como la autoría, fecha, editorial y el resumen. Entonces lo siguiente que debo leer es el resumen. Si veo que este artículo efectivamente me sirve y está disponible, lo descargo y lo guardo en una carpeta de forma muy ordenada. Entonces acá ya lo abrí. Este es el artículo, la familia como contexto en el desarrollo infantil, dimensiones de análisis relevantes para la intervención educativa y social, de Alicia Muñoz Silva y de la Universidad de Huelva. Entonces, pues procedo a leer el artículo. Como esto es un artículo de revista, aparece el nombre de la revista y la sección en la revista en la que aparece. Entonces, vamos a citar. ¿Qué es citar? Es copiar las palabras de otro autor dándole el crédito. Por ejemplo, aquí vemos que esta persona está haciendo una cita. Está diciendo que para Palacios y pone entre paréntesis el año en que Palacios dijo que la familia es el contexto más deseable de crianza. Entonces vamos a copiar ahí donde yo iba. ¿Listos? Le doy el mismo formato y lo pongo entre comillas porque esto no lo dije yo, sino lo dijo otro autor. Cuando finalice las comillas, abro paréntesis y coloco el apellido del autor, que en este caso es Muñoz, creo, Alicia Muñoz, y el año, que es 2005. Muñoz, 2005, cierro paréntesis, punto. Eso es todo. Si hacemos esto correctamente, no estamos incurriendo en plagio y le estamos dando más argumento a nuestro proyecto. Entonces, esto es citar. Referenciar es poner el nombre de todos los artículos y la ruta de todos los artículos que yo utilicé durante mi trabajo al final del documento
como una especie de bibliografía, pero se llaman es referencias. Esto lo hice así manualmente. Hay una forma de hacerlo automáticamente que a continuación les voy a indicar y que recomiendo que lo hagan así para tener guardados en su archivo de Word todos los artículos que utilizaron. Esta cita es una cita corta. ¿Por qué es corta? Porque tiene menos de 40 palabras. Acá me indica que son 37 palabras. Cuando son más de 40 palabras, la cita va de la siguiente forma. Separada del párrafo, con sangría en toda la cita y sin comillas. ¿Listos? Algunas veces aparece con un punto menos de letra. Le ponemos tamaño 11, pero lo importante es que vaya separada del texto principal y acá ustedes continuarán con su texto. Entonces ya saben cómo es una cita corta y una cita larga. También hay dos formas de citar según lo que ustedes, en donde quieran dar el énfasis. Lo que pasa es que uno puede guiar al lector. Ustedes están escribiéndole a un lector especializado, entonces ustedes pueden decirle al lector que lo que están diciendo lo dijo alguien muy importante y pueden hacer énfasis en el autor. Por ejemplo, cuando tenemos autores reconocidos como Piaget, Aristóteles, Montessori, es importante que el lector se dé cuenta que quien dijo eso es alguien importante y ponemos el nombre del autor al principio. En este caso sería de la siguiente forma. Listo. Tal como lo hizo acá la autora de este artículo para Palacios, 1999. Entonces podemos decir, según Muñoz, entre paréntesis, 2005. ¿Listos? Según, de acuerdo con, para, Muñoz, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la cita con énfasis en el autor, porque nombro primero el autor y después lo que dice el autor. Y la que les mostré anteriormente tiene énfasis en el texto. Muestro el texto, lo que dice el autor y después quién lo dijo. Un tercer tipo de cita es la cita parafraseada. La cita parafraseada es una cita donde yo no estoy copiando literalmente o textualmente lo que dice el autor, pero lo estoy diciendo con mis propias palabras. No es algo que digo yo, no es algo que sea originalmente mío, sino la idea es de otra persona, pero yo la estoy poniendo en mi texto con mis palabras. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la cita? La familia juega un papel crucial en el desarrollo de niños y niñas, tanto que se puede afirmar que es el contexto de desarrollo por excelencia durante los primeros años de vida. Y al final coloco o el año, si me hace falta, eh, hoy, o también puede ser el autor y el año, como ustedes deseen. No es necesario, pero también es opcional poner el número de la página. Si ponemos el número de la página, simplemente iría p.13, listo. Y si son varias páginas, que esta cita aparece en la página 13 y 14, pp, 13 y 14. Entonces, esas son las tres formas de cita. Cita corta, cita larga y cita parafraseada, que puede ser con énfasis en autor o con énfasis en texto. Bueno, entonces acá lo hice muy rápido, de forma manual. Abro paréntesis, pongo el autor, coma, año, cierro paréntesis. Pero ¿qué es lo que quisiera que hiciéramos a continuación? Vamos a utilizar algo que en Word se llaman las referencias y el administrador de fuentes. Entonces acá en las pestañas de arriba nos vamos a referencias, acá administrador de fuentes, verificamos que esté en APA. Hay varios tipos de citación. Entonces verificamos que esté en APA. Vamos a administrar fuentes.
Acá yo tengo ya varios libros que he ingresado en mi computador. Entonces estos libros, si ustedes ya han ingresado citas, van a aparecer ahí, se guardan en su computador, pero si ustedes cambian de computador, ya no van a estar. Y en este archivo en particular, solo tengo este, que ya previamente lo había hecho, pero que ustedes le van a dar nuevo, en mi caso editar, y les voy a mostrar cómo se ingresa. Entonces, hay varias opciones: libros, sección de libro, artículo de revista, periódico, informe, sitio web, etcétera, etcétera. Les recomiendo artículo de revista, que es el más completo, a menos que sea pues un libro como tal. Los datos fundamentales son estos: autor, si es un autor corporativo, por ejemplo, Universidad Javeriana, entonces colocamos autor corporativo. Como es una persona, colocamos el primer apellido, Muñoz, coma, y los nombres o el nombre. Ella es Alicia Muñoz Silva. Entonces, no hace falta colocarle el segundo apellido porque generaría confusión. Si fuera María Alicia Muñoz Silva, colocamos Muñoz, coma, María Alicia. Lo importante es que el primer apellido y coma. Si son más de dos autores, punto y coma, y colocamos el siguiente autor: Vargas, coma, Juan, por decirlo algo. Título, copian el título que aparece en el artículo, nombre de la revista, año, páginas, toda esa información está acá, al pie de página, o en algunos artículos está en la portada. Y no necesitan más información. Si tienen más información, pueden acá darle mostrar todos los campos, y los que aparecen con el asterisco rojo son obligatorios, los demás son opcionales. Si no tienen el año, pues no lo coloquen. Eh, si no tienen las páginas, no las coloquen. Digamos, intenten colocar el mayor número de datos que tengan. Pero a veces los artículos los copiaron y no los pusieron en la página de la universidad, sino los dejaron por ahí libres en internet y solo aparece el texto. Ese artículo, pues idealmente intentemos buscar más información, pero de todas formas nos sirve en un caso, digamos, extremo. Editorial, sí está, el volumen de la revista también está, el título breve. Año en que se consulta, muy importante, mes de la consulta, día de la consulta y la URL, es decir, el link. Pero el link eh, lo pueden copiar desde el artículo, pero acá aparece más largo, o preferiblemente lo copian desde la página de la universidad. Aquí me lo indica en este caso. Y aceptar. Este título es que si se va a hacer modificaciones, porque ya lo tenía, entonces le damos que sí, pero a ustedes no les va a aparecer esa ventana emergente. Aquí va a aparecer la cita, Muñoz 2005. ¿Listos? Y le doy cerrar. Entonces, supongamos que voy a seguir utilizando este autor más adelante o otros. Pongo la cita y aquí le doy insertar cita. Aquí me va a aparecer toda la lista de artículos que yo he utilizado. Como solo he agregado este, el de Muñoz, entonces solo está este, pues selecciono el que voy a utilizar y me aparece exactamente lo mismo que yo hubiera podido hacer manualmente y ahorrándome mucho trabajo. Pero con la ventaja de que esto ya está guardado en el documento y me va a ahorrar mucho tiempo para las referencias. Entonces, supongamos que ya finalizamos nuestro trabajo y vamos a hacer las referencias. Con normas APA, obviamente, ¿no? Entonces, para no hacerlo manualmente, que es muy dispendioso, si ya tengo todos mis artículos, voy a referencias, bibliografía, y hay tres opciones. Si le doy bibliografía, me inserta todos los libros que yo he guardado en mi computador. Si yo le doy referencias, me ingresa todas las referencias que yo he guardado en mi trabajo. Y si yo le doy trabajos citados, me ingresa solamente
los trabajos que he citado, porque yo puedo ingresar 5 trabajos, pero a la hora de la verdad solo utilizar 4. Cualquiera de estas dos se las recomiendo, pero lo ideal sería esta última de trabajos citados. Es decir, que si van a ingresar una referencia, la utilicen, no ingresen por decir que consulté mucho, pero no la cité finalmente. Y listos. Entonces me aparece tal y como debo referenciar con norma ZAPA. Hacer esto manualmente, Muñoz, a punto 2005 punto, la familia como, luego cursiva, el nombre de la revista, volumen, entonces el artículo recuperado de, todo esto hacerlo manualmente es muy dispendioso, por eso aunque demoren más tiempo, es importante que ustedes hagan la administración de fuentes al principio del trabajo o durante el trabajo con todos los trabajos que van a utilizar. Aquí solamente faltaría cambiarle el tipo de letra. Bueno, eso en cuanto al cuerpo del trabajo, es decir, la introducción, justificación. Bueno, en cuanto a las cartillas. Entonces acá tenemos el formato que les envié para realizar las cartillas, que está de forma horizontal y con el logotipo, que si lo utilizan, pues este logotipo va a aparecer en todo el documento y van a estar, van a tener que estar cambiando de horizontal a vertical la orientación de su documento según la actividad de la cartilla. Entonces me puedo ir a Google normal y buscamos, por ejemplo, yo acá busqué ejercicios de motricidad fina. Y me apareció esta luna y triángulo para recortar. Entonces vamos a copiar la imagen, la pegamos en mi espacio, acomodamos para que el rótulo también aparezca, entonces necesito acá hacer un recorte. La rotulamos, entonces actividad, describimos qué actividad debe hacerse. ¿Cuál es el logro que se va a obtener con esto? En este caso sería mejorar la motricidad fina. El área, ¿para qué me sirve la motricidad fina? Para preescritura. O si estamos identificando las fórmulas, las formas geométricas, sería prematemáticas. Los materiales y la fuente. Entonces, puede ser elaboración propia si ustedes lo hicieron, pero en este caso lo copiamos de una página web, entonces vamos a citar la fuente. Lo mismo que les había explicado anteriormente, nos vamos a las referencias, administrador de fuentes, nuevo, en el caso de ustedes, yo ya la tenía, entonces le voy a dar editar. Y para estas imágenes que son copiadas, les recomiendo documento de sitio web en lugar de artículo de revista. El autor es Educapeques, así se llama la página. Es un autor corporativo porque no es una persona. El sitio web de la página es www.educapeques.com. No copian toda la dirección, todo el enlace. Año de consulta, mes de consulta, día de consulta y ahora sí copian toda la URL. Aceptar. Si tengo que elaborar 40 cartillas o copiar 40 o 50 cartillas, pues voy a tener 40 o 50 fuentes eh, diferentes. Pues bueno, pueden utilizar una misma fuente para varias cartillas. Este aviso emergente no les va a aparecer, a mí sí porque edité. Cerramos y insertamos la cita. Insertar citas, Educapeques. Si utilizaron esta página para varias guías, pues la citan varias veces y va a aparecer igual, ahí no hay inconveniente. Y nuevamente cuando lleguemos a referencias, vamos a darle bibliografía
trabajos citados y me inserta la referencia con norma ZAPA. Ahí simplemente le cambio la fuente. Entonces, les recomiendo que trabajen en un solo documento. Yo acá trabajé en dos, es decir, que todo el documento va a tener este logo y van a tener que estar cambiando, como ya les dije, de horizontal a vertical, pero eso lo hacen fácilmente acá en formato. Abren esta flechita de más opciones y si la requieren horizontal, le dan acá. De aquí en adelante, si la requieren en vertical, seleccionan vertical, de aquí en adelante. Es un trabajo dispendioso, pero pues es mejor trabajar en un solo documento, porque si trabajan las referencias en dos documentos diferentes, después tendrán que copiarlas de uno, pegarlas en el otro y ordenarlas manualmente por orden alfabético, pero pues es de su elección. Entonces, eso es todo. Muchos éxitos en su trabajo de grado. Feliz día.